Aleluya. Paz de Cristo. Amén. Dios los bendiga a todos. La gracia y el amor del Señor esté con todos los que nos van a recibir esta tarde, los que están aquí, los que nos van a ver eventualmente en su tiempo, en las redes sociales. Amén. Todos aquellos que se toman el tiempo de buscar de Dios, porque Dios ahí está. Y Él dice que se le busque mientras puede ser hallado. Y qué triste que haya gente que sepa de Dios y no busque. Amén a eso. Es como despreciar. Por eso los que en verdad tenemos un poquito de querer saber de Dios, estamos pues, también batallando, pero tratando de buscar de Dios cada día más. No es fácil, pero en un mundo en decadencia, donde usted ve un mundo tan grande inclinándose hacia un lado y otros hacia otro y otros hacia otro, y mucha gente se ve perdida. Pero gloria a Dios por Jesucristo, nosotros estamos en victoria. Amén. Ahora en esta tarde vamos a traer este mensaje y es bien importante saber este tipo de mensajes porque nos ayudan a nosotros a vivir con paz, a vivir con más sinceridad y sin tantos errores. El tema de hoy es es la vida que agrada a Dios. Amén. Amén. Vamos a ver nosotros que dentro de lo que está escrito, nosotros tenemos la necesidad, escuchen bien, de ir cambiando, de ir formándonos. Porque hoy en estos días modernos de la Iglesia del Señor, lo voy a decir así, modernos, porque se están cambiando mucho la forma de hablar, de predicar, inclusive de vestir para mucho predicador, y por ahí se va metiendo poco a poco el enemigo con tanta gente, donde empiezan a cambiar, a darle otro tipo, no en verdad lo que dice Dios, sino otro tipo de enseñanza, otro tipo de doctrina diferente. Pero eso nosotros podemos ver que también es de acuerdo a la Biblia, pero de acuerdo a los tiempos postreros. O sea, son señales del final. Son señales donde mucha gente va a apostatar de la fe de Dios y van a empezar a oír doctrinas de demonios. ¿Por qué digo esto? Porque se les ha dicho que no se tiene que hacer ya nada, ¿no? O sea, ya Dios lo pagó en la cruz, lo hemos oído repetidas veces por muchos predicadores modernos, y que todo está hecho. En realidad está todo hecho, pero a los ojos de Dios y de todos aquellos que le van a creer, no de aquellos que van a desobedecer. Los que van a desobedecer no sabemos dónde van a acabar. Por eso usted y yo en esta tarde tenemos que prestar el corazón y la mente y todo lo que podamos y tratar de retener esto que vamos a ver hoy. Por eso el tema, la vida que agrada a Dios. Imagínense que Dios demanda de usted y de mí una vida en santidad. No es nada más pues acercarse ahí cuando usted está en la prueba y que alguien le ponga la mano en el hombro y ore por usted y usted chille y usted se salga y diga pues ya, sentí algo ahí, ya nunca más tenga nada que ver con Dios usted ni nadie. Entonces así no es, todo esto es un cambio en los hombres y en las mujeres de parte de Dios a través del Espíritu Santo y una nueva vida, un camino en santidad, una transformación de personas, que se renueve nuestras mentes en lo que dice Dios. Amén a eso. Amén. Pero vamos a irnos hasta atrás, hasta las leyes levíticas, oigan bien, donde había leyes dietéticas, donde Dios a través de sus estatutos les decía a ellos que se guardaran de ciertos animales. ¿Por qué? Porque esa era parte de la santidad también, pero no vamos nosotros a empezar con ese tipo de doctrina de no comer animales de estos, no, lo que yo quiero que usted vea, que los estatutos de Dios siempre han estado ahí y han ido avanzando, han ido caminando los estatutos hasta el punto que vemos a Jesús. Y Jesús tiene todo poder y autoridad para Él también traernos a cambios, a formas diferentes de pensar. Pero vayamos hasta el libro de Levítico. ¿Y qué es lo que le decía al pueblo de Dios? Porque acuérdense que Israel no escogió a Jehová. Jehová los escogió a ellos como pueblo, al pueblo de Israel. Y vamos a ver un poquito nada más del Viejo Testamento, Levítico 19:1. Que la honra y la gloria sea para el Señor. Usted prepárese para recibir esto.
Por ahí vemos Génesis, Éxodo, todo eso por allá. Luego está Levítico 19:1. Oigan, nomás vamos a ver unos pedacitos para reconocer cómo les hablaba Jehová de los ejércitos a este pueblo que Él escogió con un propósito, así como Jesucristo escogió a la iglesia. Nos podemos relacionar de una misma manera, muy parecidos, ¿no? Oigan lo que dice Levítico 19:1. Dice, habló Jehová a Moisés, oigan, el hombre de Dios a Moisés, diciendo, este era el mensaje, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, ¿sí? Y diles, santos seréis, porque santo soy yo, ¿sí? Estamos viendo de dónde viene el seguir, el querer, el ser como Dios, en una manera humilde. Por eso Dios les dice, sed santos, diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aleluya por eso. Ahora, vean lo que dice, denle vuelta en el 20. De vuelta a su Biblia, o si está ahí en el 26. Ahí en el 26, con relación a los actos de inmoralidad, porque hoy sabemos qué es lo que menos se toma en cuenta en muchos lugares. Los actos de inmoralidad son los que están arrollando, atropellando, ignorando todo lo que Dios dice. Pero veamos qué les decía Él desde antes, ¿no? A este pueblo de Israel. Dice en el 26, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, oigan, para prostituirse tras de ellos, ¿sí? Ya les está advirtiendo, ¿verdad? Que la santidad no tiene que ver nada con la adivinación de los muertos, ni todo eso que mucha gente cree que existe. Dice, para prostituirse tras de ellos, dice, yo pondré mi rostro contra tal persona. Oh, vamos viendo la severidad de este Dios. Y la cortaré de entre su pueblo. ¿Cómo suena eso? Suena como que no todos van a llevar el mismo destino. ¿Estamos entendiendo esa parte? Amén. Aunque sean pueblos inicialmente de Dios y de Él, Él dice que todos aquellos que empiecen a andar por otros lados, Él mismo se va a encargar de ellos. ¿Por qué? No porque Dios quiera que la gente una se pierda y una se salve, sino porque la gente opta por no entender y no creer. Y hace lo que quiere. Dice el 7, oigan lo que dice el 7, santificaos pues, otra vez les dice, y ser santos. Y luego vuelve y repite casi lo mismo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Ahora alguien va a decir, bueno, eso era para los judíos en el tiempo de la ley y ya no estamos ahí, estamos bajo la ley. Ya no sé lo que van a decir. Por eso está lo que está en el 8. Oigan lo que está en el 8, para todos aquellos que no han entendido de qué se trata esto. Dice, primero les dice que se santifiquen, dice, pues ser santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y luego enseguida, oigan lo que dice el 8, guardar mis estatutos. Los estatutos de Dios no terminaron a media Biblia, al final del Nuevo Testamento, al principio, no. Los estatutos del Señor están en toda la Biblia. Por eso podemos nosotros entender que esos estatutos están también, podemos nosotros acordarnos, si usted ha leído la Biblia, en la transfiguración. Amén. Donde se transfigura Jesús en Dios y resplandece y se pone resplandeciente como el sol, dice ahí, y un montón de cosas, y se oye una voz, ahorita lo vamos a ver. Entonces todos esos son los estatutos del Señor también, que Él va cambiando y va haciendo, no nomás los que están aquí y usted los deja, sino que vemos un proceso de estatutos que no fallan ni terminan hasta cuando Dios quiere que terminen. Por eso dice, y guarda mis estatutos. ¿Y qué dice enseguida? Y ponlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Nadie más nos puede a nosotros ayudarnos a hacer absolutamente en el mundo si no es Dios. Nadie más nos puede dar a entender de lo que se trata si no es Dios. Nadie más nos puede mostrar y enseñar a través de Jesús en el Espíritu Santo de lo que se trata todo esto si no es el propio Dios. Por eso mucha gente busca ignorantemente en otras tradiciones, religiones, doctrinas, un montón de cosas que para nada sirven.
¿Sí estamos entendiendo? ¿Ah? Amén. Por eso el mismo Dios es muy claro y dice, yo Jehová que os santifico. ¿Sí? ¿En qué va a santificar el Señor? Pues en lo que nos va a decir, en lo que nos va a mostrar, en los ejemplos que ya puso en gente que falló, que perdió, que erró, que pensó que era así, pensó que era allá y fallaron. Eso es en lo que usted y yo empezamos a caminar en santidad y decir, mira lo que le pasó a él, mira lo que le pasó al pueblo, mira lo que le pasó a los que desobedieron, mira los que quedaron en el desierto, que no alcanzaron, mira todo eso. De esa manera uno ve y empieza uno a aplicarlo en su vida, muchas cosas. No necesariamente vivimos, aunque vivamos en Lancaster, aquí en un desierto, no estamos caminando en el desierto, pero son referencias que nos sirven. Ahora, oigan lo que dice en el 20:22. Dice, guardad pues todos mis estatutos, dice otra vez Jehová. Dice, y todas mis ordenanzas, hagamos memoria de todas las veces que el Padre habla y toda la potestad que le da Jesús. ¿Estamos entendiendo hoy, verdad? Amén. Y todas mis ordenanzas, dice, y poner por obra, dice, no sea que os vomite. Wow. Vean todo lo que dice él. Dice, la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Sigue diciendo en el 23, dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Para que vea usted cómo se va apartando una persona de la santidad con muchas personas y muchas tradiciones. Porque hoy en día es lo que la iglesia está tomando, puras tradiciones. Tradiciones de aquí, de allá, no saben ni de dónde son, pero ellos las toman y las ponen en sus iglesias. Por eso veamos que este Dios es muy exclusivo en cuanto a la santidad. ¿Él advierte o no? De las otras naciones, que por eso Él las tiene por abominación. Obviamente porque no conocen. Y oigan lo que dice el 26 y el 27, de ahí al final del 20. Dice, habéis pues de serme santos, ¿verdad? Dice otra vez. Porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y es lo que le dice también el Señor a la iglesia. Como alguien, cuando ya Dios le habla, ¿por qué no quiere de Dios? Sí, porque la gente declara con sus bocas que han creído en el Señor Jesucristo. Y hay un acto de comunión, a lo mejor sí al principio, pero después se vuelven hacia atrás. Pero lo que Dios quiere llevarnos a nosotros es a la gran verdad y a la gran seguridad de irnos con Él al final. Por eso, si se tratara nomás de aceptar y querer y vivir una vida impía y mundana, de en balde estuviera toda la Escritura. Por eso está bien claro lo que dice en el 26. Dice, habéis pues de serme santos. Y alguien va a decir, bueno, pero ¿para qué tanto? ¿Verdad? Bueno, es que aquí él mismo dice, ¿por qué? Porque yo Jehová soy santo. Todos los que son santos tienen que estar como él anduvo, caminar como él anduvo y hacer lo que él hacía. Y hasta sufrir muchas veces como él sufrió. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cómo tú, siendo la iglesia del Señor, vas a ser como los impíos en cuanto a tu forma de ver, de vivir, de pensar y de actuar? Tú tienes que representar al Señor de la gloria, al Jesucristo, al que murió en la cruz del Calvario por ti y por todos aquellos que lo han ignorado durante tantos años. Por eso, para que seáis míos, para que te parezcas más a mí, en otras palabras también. Dice el 27, y el hombre o la mujer que invocare espíritu de muertos os entregare a la adivinación. Otra vez, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea que es muy fuerte para Dios el que haya personas que invoquen a los demonios, a los espíritus de los muertos. Usted haga memoria desde que usted era un niño y usted acuérdese de su alrededor, haga como de regreso en su mente y vea lo que usted alcanzó a observar en la iglesia tradicional católica. Cuando ellos invocaban los cuerpos, o más bien los muertos, los espíritus de los muertos que aún lo siguen haciendo, eso es muy malo. Aunque sea la tradición de algunos padres de unos y todavía estén ahí, de acuerdo a lo que dice Dios, eso es abominación. De acuerdo a antes, se apedreaban ahí mismo y ahí quedaban esos que hacían esos actos. Y hoy se hace como si fuera lo más normal. Eso, se muere alguien y llévenlo, que hoy es el aniversario. Háganle una misa, háganle un servicio al muerto y de paso
lo tratamos de salvar. ¿Qué les parece? No, por eso entendamos la santidad. Entendamos cómo nos está hablando Dios de claro. Miren, vamos a ver de lo que les hablaba un poco al Nuevo Testamento, a los estatutos que decía Jehová o Dios el Padre en cuanto a Jesucristo. Vamos a ver Juan, el Evangelio de San Juan 5:19, para ir reafirmándonos más modernamente en el Nuevo Testamento y en la gracia que es a través de Jesús. Amén. Vamos a ver todo esto ahorita aquí. Dije Juan 5:19. Juan 5:19 podemos ver que Él les va a explicar un poco acerca del poder, la autoridad que Él tiene, porque Él se la da al Padre. Por eso es que la iglesia del Señor, ahora sí que siempre estamos con Jesús y clamamos por y en el nombre del Señor Jesús. Dice el 19, Juan 5:19, ¿ya están ahí? Respondiendo entonces Jesús y les dijo, gloria sea el Señor, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Vean cómo empieza el Señor, hablando humildemente en Él. ¿Qué dice? Que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Pero escuchen bien el poder, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí estamos viendo el poder que tanto el Padre como el Hijo tienen ya, ¿no? Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Aleluya. Y mayores obras que estas le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Dice en el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Oigan, ¿quién es el que da vida eterna ya? Eso es estar bajo la gracia, eso es estar bajo el poder del nuevo pacto. Dice el 22, porque el Padre a nadie juzga. Aquí ponga atención. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Dice el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Oigan el mandamiento, el estatuto. ¿Sí? Dice enseguida, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Estamos entendiendo la capacidad de estatutos a estatutos, ahora sí, ¿no? Ya no son, no comas animales que se arrastran o con uña o animal que no, sino ya estamos hablando de algo más serio, de qué tipo de santidad es la que Jesús nos va a traer a nosotros, qué es lo que demanda de usted y de mí, ¿sí? Porque lo vuelvo y lo repito, mucha gente hoy en estos días tienen unos evangelios muy mundanos, muy endulzados, muy deshechos, ya no están en el poder ni la autoridad de nadie, es algo totalmente destruido. Oigan lo que dice Mateo 17:5. Denle hacia atrás, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 17:5. Ahí lo dijo él. Por eso es que el Señor habla y todo tiene que quedar muy claro para todos aquellos que están recibiendo la voz, o más bien oyendo la voz de Dios. En 17:5 del libro de Mateo dice, mientras él aún hablaba, estamos hablando aquí en la transfiguración, mientras él aún hablaba, hablando de Pedro, dice que una nube de luz los cubrió. Dice, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Oigan lo que decía esa voz. Dice, en quien tengo complacencia, a él oír, dice el Padre. Entonces podemos nosotros ya ver que lo que quedó en el Viejo Testamento viene a ser y estar puesto solamente en Jesucristo. ¿Sí? Ya por eso hay gente que todavía tiene congregaciones y están en el puro Viejo Testamento. Y ellos afirman que porque Dios es el mismo, ¿no? Y que Él no cambia. Y que no sé qué. Pero a ellos se les olvida que Jesucristo viene a ser igual como el mismo Dios. Entonces, está muy claro esto, pero eso ya lo vamos a dejar para otro día. Pero vamos a seguir avanzando, pues, y vayamos a ver a 1 Tesalonicenses. Ya vimos en Mateo 17:5 que está muy claro lo que dijo el Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Son estatutos también y mandamientos que hay que mantener y practicar y hacer y llevarlos en nuestra vida.
¿Sí? Pero movámonos hasta 1 Tesalonicenses 4:1. Gloria sea el Señor Jesucristo. Y ahí en el encabezado, el apóstol Pablo se escribe y dice: la vida que agrada a Dios. ¿Usted puede entender o ha pensado alguna vez que conforme a lo que hacemos, qué tan agradado estará Dios? Porque todos de alguna manera fallamos. Todos de alguna manera tenemos nuestra forma de ser. Todos de alguna manera y no hacemos nada o sí hacemos algo. Pero, ¿qué buscará Dios en usted y en mí para que Él se agrade? Vamos a verlo hoy. ¿Sí? Es muy fácil también de entenderlo porque tiene que ver con tu vida privada, personal y con la mía. Sí, porque es que el que no estés congregado el fin de semana no quiere decir que tú tengas luz verde para ser una persona opuesta de lo que es en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? 1 Tesalonicenses 4:1, vamos a empezar a ver ahí por partes. Fíjense lo que dice. Dice: y por lo demás, hermanos, oigan cómo le habla a la iglesia, ¿verdad? Rogamos y exhortamos, ¿sí? Está hablando Pablo ahí muy fuertemente. ¿En qué? En el Señor Jesús. Ahí ya se metió, ya se está haciendo el cambio con las iglesias locales, ya se está hablando de un enfoque en el Hijo de Dios. Por eso como dice él, rogando y exhortando en el Señor Jesús. Y ahí va y les dice la gran, tremenda verdad que a muchos no les gusta. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, dice, y agradar a Dios. Dice: así abundéis más y más. Ahora, ¿cómo será eso? ¿De qué manera nos vamos a mover para que Dios se agrade en nosotros? Porque mucha gente puede decir: bueno, yo me la paso trabajando, o yo me la paso en la casa. Bueno, si es algo que está escrito y que es de Dios, porque mucha gente se la pasa haciendo otras cosas. Están matando el tiempo de otras maneras, no que le agraden a Dios. Ahí es donde usted y yo tenemos que ver, poner una balanza. Pero dice Pablo que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Vamos a ver, el mismo Pablo levanta una oración, un clamor por la iglesia, pidiendo por ellos para que sean llenos de conocimiento de Dios. Porque es que miren, esto está muy fácil. Cuando las personas se dicen ser de Dios y no se toman el tiempo a conocer a Dios, no viven ni saben, fallan, caen, están en un enredo. Porque la cosa aquí es caminar con Dios, conocer a Dios e ir cambiando. Para que la vida sea primeramente bendecida en santidad y caminemos en paz. Miren. Por eso es de lo que se trata esto. Por eso todos aquellos que digan ser de Él tienen que conocer y vivir y andar como Él anduvo. Eso es lo que Dios va a demandar y en eso se va a agradar. De otra manera podemos nosotros decir que nomás somos cristianos de palabra, pero ni sabemos, entendemos, ni no podemos hacer nada. Estamos como ciegos, como velados y no servimos para nada. Oigan bien, ¿de qué manera un ejemplo se puede agradar a Dios? Por eso, pónganle una marca ahí y vayan hacia atrás. Atrás luego está Colosenses, ¿sí? Oigan, luego está Colosenses, busque Colosenses 1:9. Al principio de esta carta que Pablo hace a la iglesia de los Colosenses, es algo bien importante que nosotros mismos deberíamos de tomarlo también en cuenta, porque es igual somos la iglesia. Y esto viene de un apóstol, de alguien que también Dios le habló, y es Dios hablando. Pero veamos lo que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Oigan, la forma de llevar de Pablo, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento, oigan, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera, conociendo nosotros a Dios, vamos a recibir y vamos a agradarle a Él. Pero entienda de lo que se trata. Dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso yo les hago mucho hincapié en esto, de que usted no puede decir que es de Dios si usted no sepa nada, y usted no entiende, diga, ¿dónde está escrito eso? O alguien le pregunte y usted ni sepa defender su fe, hablar de Dios porque usted no lo conoce. Usted tiene años
como cristiano o como cristiana, que usted no entiende nada, ni sabe, ni puede llevar a nadie a la salvación, ni mucho menos a un arrepentimiento. Porque usted no conoce. Por eso es hora de recibir y entender y gozarse en esto. Dice el 11, gloria sea el Señor Jesucristo, dice, fortalecidos con todo poder. Escuchen todo de lo que se va a hacer hacedor usted y yo. De todos aquellos que empiezan con un conocimiento, no empiezan en temor, en dudas, a ver si qué pasa, a ver qué no es. No, sino que ya tú vas cambiando y vas haciéndote y viviendo más a gusto. Fortalecidos, ¿cómo dice? Con todo poder. Conforme a la paciencia de su gloria, hoy que ya eres ya como Cristo, así. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Ahí te viene, mira lo que dice el 12, con gozo, dando gracias al Padre. ¿De qué le vas a dar gracias al Padre tú? De todo. Por eso tú sabes de qué manera estás ya viviendo, y todo es vivir para el Señor y dándole gracias. Porque tú ves la mano de Dios en tu vida. Amén. Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Oigan bien. Dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aunque tú estés en la tierra caminando, esto es lo que ya Dios sí da por hecho. Porque hay gente que sí se preocupa de ver de qué se trata esto. Y Dios a esos ya los ha tomado y hecho está. Ahí sí podemos declarar eso. Pero hay gente que ni siquiera quiere participar, ni siquiera ha cambiado su forma de hablar, ni siquiera ha cambiado su forma de pensar, ni siquiera ha cambiado absolutamente nada. Y dicen, no, el Señor ya lo pagó todo. No estés tan seguro o segura. Por eso hay un grupo exclusivo que sí se hace hacedor de lo que estamos viendo hoy. Por eso Dios los hace, los declara y los pone con todo este paquete completo. Dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Oigan, así podemos ya nosotros entender de una manera más clara. Por eso, regrese conmigo a 1 Tesalonicenses, y ahí podemos ver ya cómo usted tiene ya las claves para empezarle a agradar a Dios. Si no es por hipocresía, no es por su dinero, no es por su falso esfuerzo que hace en la iglesia cuando habla con alguien hipócritamente, que se quiere dar como que usted es de Dios y ellos no, sino que es cuando usted empieza ya a conocer a Dios y a llevarlo a cabo en su vida personal. Usted no tiene que decirle a nadie, usted nomás empiece a cambiar y la gente lo va a ver. Eso en cuestión de que empiece usted a cambiar en el Espíritu, en el Señor, la gente lo empieza a ver. Usted no tiene que decir nada tiene que decir. Sus expresiones, su forma de vivir, se va a dejar saber por quién es usted, por sus frutos os conoceréis. Miren, vamos de regreso pues a 1 Tesalonicenses 4:2. O leemos ahí donde nos quedamos, donde él dice, como os conviene, ¿verdad? Conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pero dice el 2, porque ya sabéis qué instrucciones, oigan bien, os dimos por el Señor Jesús. O sea que estos hombres sí eran, obviamente, hombres de Dios, porque ellos lo que dicen lo hicieron a través de Dios, por el Señor Jesús. Ahí estamos ya entendiendo la capacidad de enseñanza de los hombres de Dios. No es basado en los años que ellos venían celebrando fiestas, no tenía nada que ver con nadie, sino solamente con el Señor Jesús. Porque al final de cuentas de eso se trata una vida en santidad. Usted no va a llevar santidad celebrando fiestas, dando dinero, dando culto, haciendo esto, haciendo lo otro, cuando usted ni siquiera ha vuelto a nacer. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Por eso es bien importante esto. Porque esto no se trata de cómo nosotros humanamente, falsamente e hipócritamente servimos a Dios. De eso no se trata. Se trata de que primeramente usted lo reciba y lo crea. Y de ahí empiece usted a trabajar. Para que todo esto venga en orden. ¿Sí? Pero dice el 3, oigan bien cómo Dios, imagínense este cuadro, Dios parado o sentado viéndonos a todo el mundo en general. A todos aquellos que ya le hemos creído. Dice enseguida en el 4:3, dice, pues la voluntad de Dios, oigan, es vuestra santificación. O sea que, en otras palabras, el propósito de Dios o la determinación de Dios para con nosotros es que nos santifiquemos. Él ya no dice el que se acuerde de la cruz
el que se acuerde de la sangre, el que se acuerde del nacimiento, el que se acuerde de la Santa Cena. Él no dice nada de eso. Él dice que hay un propósito de Él para con usted y conmigo, que es de que nos santifiquemos, que nos apartemos, que nos limpiemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no dedicamos tiempo a conocer a Dios? De ninguna manera podemos. Por eso dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué tiene que ver la santificación con el ser salvos? ¿Cuál es el efecto? Que ya no nos salvó, ya nos ha puesto allá en lugares celestiales. Bueno, es que es necesario. Es necesario que los individuos se santifiquen. Por eso, aquí hay otro ejemplo. Si todo está aquí, no crea usted que yo le estoy tirando puras preguntas y no le estoy dando respuestas. Le estoy poniendo a que piense primero, a que forme algo en su mente y diga, wow, es cierto, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, aquí está también. Ahorita regresamos aquí y busque Romanos 12. Ese es muy conocido, ¿verdad? Cada rato lo leemos aquí. Romanos 12:1. Dele hacia atrás. Por allá está primera, segunda Corintios y después está Romanos. ¿Sí? Enséñese a conocer los libros lo más que pueda de la Biblia. Romanos 12:1 está una exhortación como un deber cristiano. Escuchen esa parte. Sí, porque hay deberes para nosotros. Sí, deberes, formas de vivir, formas de cambiar, de andar y todo. Pero bueno, ¿qué dice el 12:1? Dice, así que hermanos, oigan cómo lo dice con una plegaria, con un ruego, wow. Os ruego por las misericordias de Dios. Y luego, ¿qué es lo que demanda Dios de usted y de mí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tu cuerpo y mi cuerpo se lo ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo. No nomás eso, dice santo, ¿sí? Como número 1, y dice agradable a Dios. Ahora, hay que ver que cuando tú ofreces tu cuerpo, en el moverte, en ese sacrificio vivo a Dios, tiene que serle agradable a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no lo que tú pienses va a agradarle a Dios, ¿cómo te parece? Sino lo que está conforme a lo que dice Dios, nada más. Porque la gente dice, esto lo hago porque está escrito, o ni siquiera tienen un discernimiento espiritual en el Espíritu Santo, no entienden nada, pero eso lo hacen para la honra y la gloria de Dios, dicen ellos. ¿Y es bíblico? No. ¿Es lo que Dios demanda? No, pero ellos dicen, es para ti, mi Señor. Algo parecido como lo que hizo el rey Saúl, cuando lo mandaron a destruir todo este pueblo, y él guardó lo mejor para los holocaustos. Ese sería como dice aquí, agradable a Dios lo que hizo Saúl. No fue agradable. Aunque se estaban usando los holocaustos, no fue agradable, porque ese no fue el mandamiento, eso no fue, en el momento eso no fue la ordenanza, eso no fue el estatuto, eso no fue la orden que le redieron, pero él dijo, bueno, yo decido hacerlo, y se lo dedicó a él. ¿Y qué dijo Dios? Te desecho. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso entendamos lo que está escrito, miren. El presentar el cuerpo tiene que ser siempre conforme al Señor, amén. Dice vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional, o sea, lo más normal para nosotros como cristianos es siempre agradarle a Dios, es nuestro culto racional. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, ¿sí? Porque hay gente que deja todo, o más bien se va hacia todo y no atiende las cosas de Dios, conformándose obviamente al siglo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que en la manera que Dios te va brindando información, es como tú vas dejando cosas que a Él no le agradan, porque tú vas recibiendo y vas entendiendo y vas dejando y vas entendiendo y vas dejando. Es así como se va caminando con el Señor. No es de un día para otro. Tenemos que ir entendiendo. Por eso dice transformados. Cuando alguien se transforma, no se transforma de un día a otro. Se va transformando con el paso de los años, de los días, de las semanas, porque tú vas diciendo, oh, yo no entendía, pero ya Dios me habló, me hizo ver, y vas tú siendo transformado. Amén a eso. Amén.
Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, oigan bien, cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Agradable y perfecta. Por eso, cuando usted ya conoce, cuando usted llegue a esos puntos, usted ya ha dejado a muchas personas atrás. ¿Sí? No porque usted, sino porque usted se ha dedicado a Dios. Y Dios ha estado y nunca lo ha dejado. Y mucha gente sigue como patinando en las cosas del Señor y no entiende. Amén. Entonces ahí vimos ya lo que es la buena voluntad de Dios. El propósito o la determinación para nosotros de parte de Dios es que nos santifiquemos. Es lo que espera que hagamos. Ahora, dice enseguida, vengan conmigo a 1 Tesalonicenses 4:3. Después de que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, a trabajar, iglesia. A trabajar en lo que le agrada a Dios para que estemos en comunión. ¿Qué dice después? Bueno, que os apartéis de fornicación. Wow, eso está todavía más duro. ¿Sí? Gloria sea el Señor. Miren lo que dice. Más bien, cuando nosotros caminamos con Dios, ¿Dios nos muestra o no? Amén. Dios nos muestra cosas para que nosotros nos detengamos. No para que usted diga, wow, Dios me enseñó, y a ti no. No, lo que pasa es que Dios quiere que tú veas por muchas razones. Primero, para que tú veas, entiendas y después hables con otras personas también acerca de lo que Dios te enseñó. Pero le voy a enseñar de qué manera es eso, antes de movernos al otro punto. Vea lo que dice en Efesios 5:13. Dele otra vez hacia atrás. Ahí está Colosenses, Filipenses, por allá, más atrásito, está Efesios. En Efesios 5:13, escuchen bien cómo está esto aquí, ya lo hemos leído muchas veces también. Pero mucha gente que se dice ser de Dios, cristiana, muy que se hacen ver como que sí son la pura verdad, usted se sorprende de las cosas que hacen. Por lo que dicen, por lo que hablan, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Pero ellos dicen, no, no pasa nada. Yo fui, yo vine, yo puse, yo aquí, yo allá. Bueno, pero ¿qué dice la Escritura? Oigan bien lo que dice la Escritura. Dice más, todas las cosas, escuchen bien porque nosotros andamos en muchos lugares, más todas las cosas, amén a eso, Amén. Cuando son puestas en evidencia por la luz, escuchen esa parte. En otras palabras, aquí viene Dios a mostrarnos a través de la luz, de su conocimiento, de su sabiduría, las cosas que otros no ven. ¿Sí? Dice, son hechas manifiestas. Dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso, si tú eres de Dios, tú no tienes excusa de decirle a Dios, Señor, yo me metí ahí porque no supe. O yo hice esto porque no entendí. No, sino que si tú eres de Dios, aquí está en la Biblia que a ti ya te enseña Dios. Amén. Tú no puedes, no tienes excusa de decir, Señor, yo celebré, yo me metí, yo hice. No, ya Dios te enseñó. Entonces, por eso que hiciste, Dios te va a traer a cuentas. Porque tú eres de Dios, tú representas a Dios, eres un pueblo escogido por Él. ¿Y qué estás haciendo? ¿O qué están haciendo los demás? ¿Qué estoy haciendo yo si me hago al loco también? Por eso entendamos que no podemos movernos para donde nosotros querramos. No podemos engañar a Dios. ¿Sí? Aquí está muy claro, ¿no? Dice Él, son puestas en evidencia por la luz. Dice, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso mucha gente, qué vergüenza cuando Dios les hable a cuentas y les diga, ¿qué hacías tú allí? ¿O qué hacían toda tu familia ahí? ¿O qué hacían, en el peor de los casos, toda la congregación ahí? ¿Sí? O la denominación, porque a muchos les encantan las denominaciones, ¿verdad? Las denominaciones son muy ricas, tienen mucho dinero, tienen muchos edificios, tienen hasta escuelas, tienen kinder, tienen para los jóvenes, para los otros, para los recién casados, para los viejos, tienen para todo ahí, pero estarán bien. Ojalá estuvieran bien. Ellos aman más la denominación que a Dios. Aleluya. Oigan lo que dice el 14, y aquí está el estado de muchos de los cristianos que se meten a estos lugares o a estas celebraciones y caen en los mismos errores. Pero este es su estado. Dice el Señor, por lo cual dice, despiértate tú que duermes.
y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. ¿Cuál era el estado de estos hombres? Pues como muertos. Oigan, dice el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí podemos ya ver que tu sabiduría no existe, el conocimiento de Dios tampoco, porque Dios te está llamando y a mí que nos despertemos. ¿Por qué? Porque estamos como muertos. Porque es necesario que esa sabiduría es el alumbramiento de nosotros, que es Cristo Jesús. Por eso habla con tanta claridad el apóstol aquí. Y luego dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego da otro consejo, encima de otro consejo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Imagínate que cada día es malo y con nuestros errores espirituales y de Dios hacemos peor los momentos. ¿Sí te fijas? El día ya es malo y tú llegas con todos los errores del mundo carnales y lo haces peor. ¿Cómo te sientes? Porque tú tienes que ver mucho con eso y yo también. Si yo ya conozco de Dios, yo conozco la sabiduría, yo conozco, entonces yo hago las cosas, trato de hacerlas conforme a lo que Dios me manda. Pero si yo estoy dormido y estoy entre los muertos, ¿qué espero yo de mi vida? Lo peor casi, ¿no? Por eso el Señor dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto no seáis insensatos. Eso es en donde caemos todo el tiempo, en la insensatez. Dice, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Otra vez. Mucha gente no entiende esto. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Sabe, Él es Dios, Él que me enseñe, Él que me muestre. No, escrito está que Él quiere y demanda una santidad tuya y mía. Aunque ya hayamos bautizado en el nombre del Señor Jesús, aunque ya hayamos hecho todo, a santificarnos. Es de lo que estamos hablando, la vida que agrada a Dios. Por eso está todo esto escrito. Dice el 17, Efesios 5, 17, por tanto no seáis insensatos, dice, sino entendidos, lo cual sea la voluntad del Señor. Y luego dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Si la disolución, ¿saben qué es? Es cuando le dicen a usted una cosa por otra, en las enseñanzas, en las doctrinas de demonios, para que me entiendan. Le traen la palabra, le leen, le ponen ejemplos, que mira que Moisés y que Aarón, y le pueden enseñar de todo, pero si no se lo dicen en el espíritu, ¿cómo cree que se lo están diciendo? Se lo están diciendo en disolución. Se lo están rebajando, se lo están cambiando. ¿Sí estamos entendiendo? No se lo están diciendo como es, no se lo están diciendo como alguien que tiene autoridad, sino se lo están endulzando, le están dando un evangelio falso, una doctrina de demonios. Porque en el momento que le quitan, ya la falsificaron. ¿Sí? Por eso dice, no os embriaguéis con vino, porque ellos se ven como que están en un ambiente, ¿no? Como que es el Espíritu Santo que los mueve. Muchos se confunden con eso. Con cualquier tipo de sensación que ellos sientan, dicen es el Espíritu. Y es el Espíritu, y se van y dicen y brincan. Y si es del Espíritu, amén a eso. Pero aquí está el ejemplo que hay gente que está embriagada. Dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. En otras palabras, no se llenen de una información podrida que no sirve para nada y los va a llevar a sentir cosas y deseos que no son ni bíblicos ni de Dios. Por eso dice, antes bien ser llenos del Espíritu. Y cuando estás lleno del Espíritu, estás en la rectitud, estás en la justicia, en la balanza y en la verdad de Dios. Porque hay gente que sí se mete en iglesias y tienen congregaciones, pero están llenos ¿de qué? De vino. Eso es lo que sí ellos sienten. Ay, se sintió algo bien raro ahí. Yo vi a los hermanos y a las hermanas con ahí, y hay manifestaciones que, oye, nosotros ya sabemos cuáles son las del Espíritu. Gozo, paz, benignidad, todo eso. Pero entendamos, ¿no? Ya estamos viendo todo eso. Ahora sí, vamos de regreso a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y ahí volvemos a repetir lo mismo en donde nos quedamos. Dice, pues la voluntad de Dios, el propósito, la determinación, es vuestra santificación. Si demanda eso de mí y de ti, amén a eso. Aunque mucha gente no lo quiera predicar ni lo quiera decir, es algo de lo cual tenemos nosotros que cuidarnos, tenemos que entender, tenemos que buscar. ¿Sí? ¿En qué parte usted cree que cae el buscar el reino de Dios y su justicia? En esto.
Aquí es donde cae buscar el reino de Dios y su justicia. ¿En qué? En la santidad. Porque de otra manera no te viene a ti nada. A ti no te llega nada ni a mí. No te digo, no te recomiendo que pruebes, porque es como que yo te sacara de la verdad. Pero tú sabes, y Dios lo dice, alejaos de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue diciendo ahora sí? Dice que os apartéis de fornicación. Esa es la santidad que Dios quiere. Cuando nos apartamos nosotros de lo que Él tanto y tanto nos está hablando. ¿Apartéis de qué? De fornicación. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. Pónganle su marca ahí, como ya es costumbre. Y vaya conmigo a 1 Corintios 6:12. Hacia atrás otra vez. Y busque el libro de Corintios. Y aquí vamos a ver esto. Vamos a leerlo todo. El apartarnos de la fornicación, ¿qué será eso? ¿Será que afecta el que yo haga en mi cuerpo cualquier cosa que se me antoje? ¿O será que Dios ya sabe y me la pasa? Porque Él lo sabe todo. ¿Qué será eso? Bueno, vamos a ver. Dice en 1 Corintios 6:12, dice, todas las cosas me son lícitas. O sea que son permitidas, ¿no? O sea, tú tienes la potestad ahorita de hacer lo que tú quieras, pero no todo te conviene, ¿o sí? Tú si quieres te sales a caminar de aquí a la esquina y te regresas. Esa es la potestad que tú tienes. ¿Pero te conviene ir ahorita en el frillazo a hacer eso nomás? No. Entonces, como ese ejemplo hay muchos. Están las drogas, están las relaciones con hombres, con mujeres, con otras parejas. Todo eso lo puedes hacer, pero no te conviene. Por eso